Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo, incluidas nosotros, Señor. En esta tarde, Señor, te damos las gracias por la vida y por la salud y por la oportunidad de volver a leer y de volver a escuchar y compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para discernir tu divino mensaje, Señor, y que nos libres de las pruebas del mal y que fortalezcamos nuestra fe con tu ayuda, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula El conflicto detrás de todos los conflictos. Para el estudio de esta lección vamos a leer el libro de Josué, Isaías, Apocalipsis, Deuteronomio y Éxodo. Para memorizar. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué 10:14. La lectura del libro de Josué nos confronta con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios en su nombre y con su ayuda. La idea de que Dios estaba detrás de la conquista de Canaán impregna el libro de Josué y se expresa en las afirmaciones del narrador, en las propias palabras de Dios, en los discursos de Josué y en las afirmaciones del Rahab, de los espías y del pueblo, de Rahab y de los espías del pueblo. Dios aparece como el originador de estos violentos conflictos. Esta realidad plantea preguntas inevitables como entender que el pueblo elegido por Dios llevara a cabo tales acciones. ¿Cómo es posible conciliar la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor, sin que se vean afectadas la credibilidad, la autoridad y la historicidad del Antiguo Testamento? En esta lección y la siguiente exploraremos la difícil cuestión de las guerras libradas por mandato divino en el libro de Josué y en otros lugares. Parte 2 o parte del domingo se titula El comandante de los ejércitos del Señor. Vamos a la Biblia y vamos a leer Josué 5:13 al 15. 5:13 al 15. 5:13 al 15. Parece que dice que Josué 5:13 al 15. Vamos a corroborar si es Josué 5:13 al 15. Del 13 en adelante dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo?
Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ok, ¿qué otra cita bíblica? Nada más. Ok, nos regresamos a la lección y continuamos con la lección. ¿Qué dice este texto acerca del trasfondo de la conquista de Canaán? Pues podría ser que Jehová Dios mandó a líder de su ejército para apoyar. Yo eso entendí. Dice: Israel acababa de cruzar el Jordán y de pisar terreno enemigo. La fortaleza de Jericó estaba frente a ellos con sus puertas firmemente cerradas. En este momento el pueblo no conocía ninguna estrategia bélica, y lo más preocupante aún era que Israel solo disponía de hondas lanzas y flechas para enfrentarse a una ciudad fortificada y preparada para resistir un largo asedio. Las preguntas de Josué acerca de la identidad del extraño visitante recibieron una respuesta poco reveladora. No, la respuesta del visitante revelaba que no estaba dispuesto a entrar en las categorías definidas por Josué. En otras palabras, la cuestión fundamental no era si el visitante estaba de parte de Josué, sino si Josué estaba de parte de aquel. Compara Josué 5, 14 y 15 con 2 Reyes 6, 8, 17. Vamos a la Biblia. Diez, 8, 17. 2 Reyes 6, 8, 17. 2 Reyes. Ya puse la Biblia. Sí. 2 Reyes 6, 8 al 17. Dice: Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.
Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí, miró, tenía que mirar. Nehemías 9:6. Dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Luego Isaías 37:16. Isaías, ¿dónde está Isaías? (37:16) dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Es lo mismo. Ahora vamos a la lección y continuamos leyendo. Dice la pregunta: ¿qué enseñan esos textos acerca de la identidad de Josué y del comandante del ejército del Señor? Pues que era parte de Jehová Dios, el ejército más poderoso que puede haber. Aunque la expresión príncipe del ejército del Señor es única en la Biblia hebrea, la combinación de los términos príncipe y ejército siempre se refiere a un líder militar. La palabra ejército en las escrituras puede referirse a tropas, ángeles o cuerpos celestes. El Cristo preencarnado no se aparece a Josué como un simple aliado, ni siquiera como el verdadero comandante del ejército de Israel, sino como el mayor que el de Josué con los cananeos. La respuesta de Josué indica claramente que comprende cuál es la identidad del comandante. Este es igual a Dios y Josué.
se postra ante él en señal de profundo respeto y adoración. Josué está preparado para que se le comunique la estrategia propia de una campaña militar que es parte de un conflicto mucho mayor y en el que participa el propio Dios de los ejércitos celestiales. Parte 3 o parte del lunes se titula Guerra en el cielo. Josué comprendió que la batalla que estaba por librarse formaba parte de un conflicto mayor. ¿Qué sabemos del conflicto en el que Dios mismo era partícipe? Vamos a la Biblia para leer las citas. La primera cita es Apocalipsis 12, 7 al 9. Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón la serpiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego siguen Isaías 14, 12 y al 14. Isaías 14, 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina
topacio, jaspe, crisolito, berilio, ionís de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dios. Daniel 10, 2 al 14. 12 al 14. Daniel ¿qué? 10, 12 al 14. Dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir en tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué sabemos del conflicto en el que Dios mismo era partícipe? Bueno, pues allí habla de la acción de sus ángeles, y también ya al último nos recordó de cómo Satanás, el diablo, su ángel de confianza que iba a ser, se le subió el orgullo y quiso ser superior a nuestro Señor, y él dijo: no puedes hacer eso.
qué serio. Está grabando. Dios pobló el universo con criaturas responsables a las que concedió libre albedrío, un prerequisito para que pudieran amar. Pueden elegir actuar de acuerdo con la voluntad de Dios o en contra de ella. Lucifer, el más poderoso de los ángeles, se rebeló contra Dios y llevó consigo a muchos ángeles. Isaías y Ezequiel se refieren a ese conflicto, aunque algunos comentaristas intentan restringir el significado de Isaías 14 y Ezequiel 28 al rey de Babilonia y a un gobernante de Tiro. Sin embargo, hay claros indicadores en el texto bíblico que apuntan a una realidad trascendente. Se presenta al rey de Babilonia como si hubiera estado en el cielo, próximo al trono de Dios. Y se dice que el rey de Tiro residía en el Edén como querubín protector en el monte santo de Dios. Nada de esto es aplicable a los reyes de Babilonia y Tiro. Tampoco puede decirse de los reyes terrenales que fueran intachables y el modelo de la perfección. En consecuencia, estos personajes apuntan más allá de los reinos literales de Babilonia y Tiro. En el capítulo 14 de su libro, Isaías presenta un proverbio y una parábola cuyo significado está más allá del contexto histórico inmediato. En este caso, el rey de Babilonia se convierte en paradigma de rebelión, autosuficiencia y orgullo. Del mismo modo, Ezequiel distingue entre el príncipe de Tiro. El primero está activo en el reino terrenal y se convierte en el símbolo de un rey que actúa en el ámbito celestial. Según Daniel 10, 12 al 14, estos seres celestiales rebeldes obstruyen el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Es a la luz de esta conexión entre el cielo y la tierra que tenemos que entender las guerras de Israel aprobadas divinamente. Tenemos que reconocerlas como manifestaciones terrenales del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre él y el bien y el mal, todo ello en última instancia con el propósito de restaurar la justicia y el amor de Dios en un mundo caído. Parte 5, parte del martes, no, es parte 4, parte del martes, se titula El Señor es un guerrero. Vamos a leer Éxodo 2, 23 al 25. Vamos a poner la Biblia. Éxodo 2. 23 al 25 dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y luego 12, 12 y 13.
Éxodo 12 y 13. Dos y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 12 y 13. 15, 3 al 11. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió, y como a hojarasca, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón de... Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Qué significa la lección? ¿Qué significa el hecho de que Dios es un guerrero? Pues porque pelea batallas por sus hijos o por nosotros. Durante su prolongada permanencia en Egipto, los israelitas olvidaron al Dios verdadero de sus antepasados, como demostraron muchos episodios de su peregrinar por el desierto. Su conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob se había desvanecido y habían incorporado elementos paganos en sus prácticas religiosas. Cuando el pueblo de Israel clamó al Señor bajo la opresión de los egipcios, el Señor intervino en su favor y en el momento oportuno. Sin embargo, el conflicto descrito en los primeros 12 capítulos de Éxodo fue mayor que una simple lucha
de poder entre Moisés y el faraón, según la ideología bélica del antiguo cercano oriente. Los conflictos entre pueblos se consideraban en última instancia conflictos entre sus respectivos dioses. Declara que el Señor ejecutó su juicio no solo sobre el faraón, sino también sobre los dioses de Egipto, esos poderosos demonios que estaban detrás del poder opresor y del injusto sistema social de Egipto. Dios está en guerra con el pecado y no tolera que este conflicto para siempre. Todos los ángeles caídos, así como los seres humanos que se han identificado definitiva e irrecuperablemente con el pecado, serán destruidos. A la luz de esto, las batallas contra los habitantes de Canaán deben ser percibidas como una etapa previa de este conflicto que alcanzaría su clímax en la cruz y su consumación en el juicio final, cuando la justicia y el carácter amoroso de Dios serán vindicados. La destrucción total de los cananeos debe ser comprendida a partir de la cosmovisión bíblica, en la que Dios es parte de un conflicto cósmico con los exponentes del mal en el universo. En última instancia, lo que está en juego es la reputación y el carácter de Dios. Desde que el pecado ingresó a la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral. Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal. En vista de este trasfondo, la erradicación de los cananeos debe ser vista como un anticipio del juicio final. Parte 5, parte del miércoles. El Señor luchará por ustedes. Según Éxodo 14, 13, 14 y 25. Vamos a ver. Éxodo 14. 13, 14 y 25. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y por separado el 25 dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ajá. ¿Cuál era el plan original e ideal de Dios respecto de la participación de los israelitas en la guerra? Pues darles el crédito a ellos. Eso imagino yo. Dice: en aquel momento
de crisis cuando el pueblo de Israel se vio obligado a entrar en un callejón sin salida. Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Según el registro bíblico, incluso los propios egipcios comprendieron esa realidad, ya que dijeron: huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. La intervención milagrosa de Dios en favor de los indefensos israelitas, que eran carentes de conocimientos militares, se convirtió en el modelo. El Éxodo constituyó el paradigma de la intervención del Señor en favor de Israel. Aquí Dios no solo es quien libra la batalla, sino que exige a Israel que no luche. Dios es el guerrero y la iniciativa es suya. Él establece la estrategia, define los medios y dirige la campaña. Si el Señor no lucha por Israel, éste no tiene ninguna posibilidad de éxito. Elena de White interpreta esto como una expresión del hecho de que Dios no quiso que estuvieran la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional a sus mandamientos. De Spice. ¿Dónde me quedé? Al igual que en la liberación de Egipto, Dios pelearía sus batallas por ellos. Todo lo que tenían que hacer era permanecer quietos y presenciar su poderosa intervención. La historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiente confianza en Dios, no necesitó luchar. De acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca necesitó luchar. Fue la incredulidad de ellos, expresada después del Éxodo, lo que llevó a Dios a permitirles participar en la guerra contra los cananeos, así como no necesitaron levantar una sola espada contra los egipcios durante el Éxodo. Nunca les habría sido necesario luchar para conquistar Canaán. Parte 6 o parte del jueves se titula La segunda mejor opción. Vamos a la Biblia y vamos a leer Éxodo 17, 7 al 13 y también Josué. Éxodo, ¿qué es? 17. Sí, 17. 15, 16, 17. 7 al 13. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim y dijo a Moisés, a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec.
Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ahora Josué 6:15 al 20. Ahí estás, pásate un ratito. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Qué similitudes encuentras entre estos dos relatos bélicos en que se diferencian? Pues en uno no tuvo participación el pueblo de Jehová Dios, y en el otro sí ya tuvieron que participar por su falta de fe. A ver, que continúa. Éxodo 17 registra la primera ocasión en que Israel luchó después del éxodo, cuando los israelitas se defendieron de los amalecitas. Israel había sido testigo de la omnipotencia divina cuando Dios había afligido a los egipcios y había liberado a los israelitas. Hemos visto que el plan inicial de Dios para Israel no incluía luchar contra otros pueblos, pero poco después de su liberación de Egipto, los israelitas empezaron a murmurar por el camino, cuestionando incluso la presencia de Dios en medio de ellos. Fue en ese momento cuando Amalec vino a luchar contra Israel. Esto no fue casualidad. Dios permitió que los amalecitas atacaran a Israel para que aprendieran a confiar de nuevo en él. Sin comprometer sus principios, Dios desciende
hasta el nivel en que se encuentra su pueblo, llamándolo continuamente a volver al plan ideal, a confiar plenamente sin reservas en la intervención divina. De hecho, de la ley de la guerra fue dada solo después de los 40 años de experiencia en el desierto, que también fue consecuencia de la incredulidad de Israel. Las nuevas circunstancias exigían nuevas estrategias, y fue entonces cuando Dios exigió a Israel que aniquilara por completo a los cananeos. Además de que la guerra se convirtió en una necesidad para Israel, también supuso una prueba de su lealtad a Dios. El Señor no los abandonó, sino que les permitió ser testigos de su poder en respuesta a su total dependencia de Él. La participación de los israelitas en la conquista queda patente en la conclusión a la que llega Josué al final del libro. Aquí se dice que los cananeos luchaban contra los israelitas, aunque el colapso de las murallas de Jericó fue el resultado de un milagro divino. El pueblo de Israel tuvo que participar activamente en la batalla y enfrentarse a la tenaz resistencia de los habitantes de la ciudad. La participación de Israel en el conflicto armado se convirtió en una forma de desarrollar una confianza incondicional en la ayuda de Dios. Sin embargo, siempre se le recordaba a Israel que el resultado de cada batalla estaba en última instancia en manos del Señor, y que la única manera en que podía influir en el resultado de un conflicto militar era en virtud de su fe o de su incredulidad respecto de las promesas del Señor. La elección estaba en manos de ellos. Parte 7 o parte del viernes para estudiar y meditar. Cuando la rebelión contra la autoridad de Dios surgió en el universo, solo existían dos opciones. Dios dejaría de ser lo que es de manera esencial, inmutable y eterna, y entregaría el liderazgo de todo el universo a una de sus criaturas rebeldes, o seguiría siendo el Padre Santo, justo, amoroso y misericordioso de todo lo que existe. La Biblia presenta la segunda opción como la elegida por Dios, y en consecuencia el inevitable choque entre su poder y las fuerzas del mal. Cuando los pecadores políticos o socio-históricos asociados a las fuerzas cósmicas caóticas y rebeldes manifestaron la misma actitud desafiante contra Dios, Él, como Señor soberano del universo, intervino. La representación de Dios como guerrero se convierte en una prefiguración de esa victoria definitiva que pondrá fin al conflicto cósmico en curso entre el bien y el mal. Además, las guerras libradas por el antiguo Israel por orden de Dios no sólo reflejaban el conflicto cósmico, sino que formaban parte de él como una anticipación histórica del juicio de Dios al final de los tiempos. Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar a la tierra en el tiempo que les señalara, pero debido a su negligencia voluntaria se les había retirado ese permiso. No quería Él que tomaran posesión de la tierra por medio de la guerra, sino mediante la estricta obediencia a sus mandatos. Vamos a la carta misionera, vamos con un testimonio, y es Andriel. Por la luz y la voz, la casa no parecía prometedora. Andriel iba de puerta en puerta vendiendo literatura cristiana junto con
justo cuando se levantaban en Brasil las restricciones de confinamiento por la COVID-19, de pronto se sintió muy desanimada al contemplar una casa imponente. Se trataba de una mansión rodeada por un muro muy alto. No podía ver por encima del muro, pero a través de la puerta de hierro forjado del cierre podía ver la entrada de la casa rodeada de árboles altos y majestuosos. Adriel quería irse de allí, pero su corazón se sintió impresionado a llamar al timbre exterior. No pudo ignorar la fuerte impresión que sentía ni negarse a obedecerla. De acuerdo, señor, yo iré, dijo. Llamaré al timbre 3 veces, pero si no atiende nadie, me marcho. Habré hecho mi parte. Y llamó al timbre, no hubo respuesta. Volvió a llamar al timbre, no hubo respuesta. Al tercer timbrazo la puerta de la mansión se abrió de golpe y pudo ver a la distancia una mujer bajita y canosa. Adriel le hizo señas para que se acercara, aunque segura de que no la invitaría a entrar. ¿Quién iba a querer recibir visitas en su casa habiendo tanto miedo a contraer la COVID-19? La mujer miró largamente a Adriel a través de la verja, luego hizo un gesto con la mano y abrió. Por favor, pasa, le dijo, sin hacer preguntas, así de sencillo. Adriel entró en la mansión y supo que la mujer se llamaba Heidi y que era una profesora jubilada, casada con un rico terrateniente que poseía muchas propiedades por toda la ciudad. Adriel se presentó y le dijo: que vendía libros. Al ver el interés de Heidi, le contó la historia de la redención. Después de que el pecado entrara en el mundo, Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, le dijo. Vino como hombre a vivir en medio del mal. Lo que él hizo nos da acceso a la vida eterna. Pronto volverá en las nubes para buscarnos y llevarnos al cielo, donde ya no habrá dolor, sufrimiento ni muerte. Yo quiero vivir con Cristo y quisiera que usted también esté allí. Quiero encontrarme con usted en el cielo. Heidi se echó a llorar. Ella también tenía una historia que contar. Cuando llamaste al timbre yo no quería dejarte entrar, le dijo, pero cuando miré por la puerta vi una luz que brillaba a tu alrededor y una voz me dijo: déjala entrar en casa. Nunca dejo entrar a extraños en mi casa, nunca abro la puerta, pero por la luz y la voz te dejé entrar. Heidi le contó su historia, la historia de una vida dura y sin esperanzas. A pesar de su riqueza le habían faltado amor, paz y alegría. Le dijo que había intentado suicidarse 4 veces, pero que su hijo se lo había impedido. Entonces Adriel no tuvo ninguna duda de que había sido Dios quien la había impulsado a llamar a aquel timbre. Fue Dios quien me envió aquí. Quería que le hablara a usted del don de la salvación para que volviera a tener esperanza. Desde ese día las dos se han hecho buenas amigas. Ese fue el día en que Heidi se dio cuenta por primera vez de que Dios la amaba y quería que viviera para él. Hoy Adriel es una enfermera misionera de 27 años de edad que se prepara para volar a Filipinas a fin de predicar la buena noticia de que Jesús viene pronto. Vamos a
Video de cierre. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y aquí en todo lugar. Alabamos, bendecimos, glorificamos, ensalzamos y honramos tu santo nombre, como debemos hacerlo, Señor. En esta tarde te agradezco por la vida y por la salud que me has prestado hasta este momento, Señor, y todas las bendiciones que derramas sobre mí, Señor, sin merecerlas. Te pido que me sigas bendiciendo en gran manera y que pueda continuar aumentando mi fe y compartiendo y ganando suscriptores en mi canal de YouTube, y que pueda yo pronto activar mi cuenta de Facebook para poder compartir con más personas tu sagrada palabra, Señor. Pongo en tus manos la salud de mis hermanos, de mi mamá y la mía, para que en días venideros sea tu santa voluntad de nosotros, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradezco y te lo pido todo. Amén.